CSS tablas. El aspecto de la tabla en HTML puede ser mejorado con CSS. Los bordes de la tabla. Para especificar bordes de la tabla en CSS utilice border propiedad. El ejemplo siguiente especifica un border negro en table, th y td elementos. Contraer bordes de tabla. La border collapse propiedad establece si los bordes de la tabla deben ser colapsados en un solo borde. Si solo desea un borde alrededor de la tabla, solo especifique la propiedad border en table. Tabla ancho y altura. Anchura y altura de una tabla se definen por el width y el height propiedades. El ejemplo siguiente establece el ancho de la tabla al 100% y la altura en th de 50 píxeles. Alineación horizontal. La TextAlign propiedad establece la alineación horizontal, como izquierda, derecha o centro, parte del contenido de th o td. De manera predeterminada, el contenido de th elementos son centro alineados y el contenido de elementos td se alinea a la izquierda. El siguiente ejemplo alinea el texto a la izquierda en th elementos. Alineamiento vertical. Vertical Align propiedad establece la alineación vertical con superior, inferior o central del contenido en th o td. Por defecto, la alineación vertical del contenido de una tabla es a nivel medio, en th y td elementos. El ejemplo siguiente define la alineación del texto vertical hacia abajo para td elementos. Relleno de la tabla. Para controlar el espacio entre el borde y el contenido de una tabla, utilice el padding propiedad en td y th elementos. Los divisores horizontales. Añadir border button propiedad en th y td para los divisores horizontales. Tabla hoverable. Utilice el selector hover situado en tr para resaltar filas de la tabla cuando se pasa el mouse por encima. Tablas de rayas. Para las tablas de rayas de cero utilice el NTH Child selector y añadir background color a todos los pares o impares de la tabla. tr nh-child event background color almohadilla F2 F2 F2. Tabla de colores.
El ejemplo siguiente se especifica el color de fondo y el color del texto de TH, elementos. Tabla responsive. En una tabla responsive se mostrará una barra de desplazamiento horizontal si la pantalla es demasiado pequeña para mostrar el contenido completo. Empezamos con la práctica tutorial. El primer ejemplo es este que veis aquí, pero antes vamos a exponer los componentes de una tabla. Para ello nos vamos al HTML y aquí veis la tabla que tenemos para el ejemplo. Para crear tablas, como siempre, necesitamos la etiqueta table que veis aquí, una de apertura y otra de cierre. Dentro de ella vamos a poner otros componentes que son importantes para la tabla, como son la etiqueta tr, que es la que crea una fila y como veis está envuelta en una etiqueta de apertura y otra de cierre. Dentro de ella, en este caso, en esta fila, vamos a tener el encabezado. Y aquí veis con qué etiquetas se hace el encabezado, con las etiquetas TH. Como toda etiqueta HTML, tiene que tener una apertura y un cierre. En este caso hemos puesto dos columnas que veis aquí. Una que se llama First Names y otra que se llama Last Name. Aquí tenemos otra fila y aquí tenemos, como veis, otra etiqueta que es TD, que es la que nos sirve para crear los campos de una fila. En este caso tenemos dos, Peter y Griffin, como campos o celdas de una fila. Y aquí hemos vuelto a crear otra fila. Por tanto, resumiendo, una tabla consiste, como ya hemos comentado, en la etiqueta table y dentro de ella las filas que queramos utilizar. En este caso he utilizado tres. Aquí ven la primera, la segunda fila y la tercera fila. Y dentro de esas tres filas, la primera es un encabezado. Por eso tiene las etiquetas TH, que son solo para encabezados. El resto de filas, las dos restantes, hemos utilizado la etiqueta TD, que es para utilizar, que se utiliza para colocar información en los campos o celdas de una tabla. Visto cómo se estructura una tabla, vamos a ver ahora la funcionalidad del ejemplo que tenemos aquí. Vamos a ver qué funcionalidad tiene Collapse Table. Vamos a nuestro estilo o CSS y como veis a la tabla le vamos a colocar el siguiente CSS. Un border collapse. Comentar o refrescar, mejor dicho, para qué sirve border collapse.
Selecciona el modelo de borde de una tabla. Hay varios tipos de modelos border collapse que vamos a utilizar para dar un estilo o un modelo a nuestra tabla. En este caso, aquí en este comentario lo tenéis. Los valores pueden ser collapse, separate o inherit. En este caso vamos a utilizar el modelo collapse para definir nuestros bordes de la tabla. Y luego le vamos a dar un border de un píxel solid y negro. Vamos a ver el ejemplo en el navegador. Y aquí veis el estilo de border collapse que le hemos dado. Vamos al siguiente ejemplo, también es de collapse, table borders. Y bueno, comentar, seguimos con la misma tabla anterior y en el style o CSS le hemos puesto a la tabla únicamente el border collapse y luego a nuestros TH border de un pixel solid black. Vamos al navegador y vamos a ver el resultado. Aquí tenéis la diferencia de darle un estilo collapse a otro estilo collapse. Vamos a por el siguiente ejemplo, que es alineamiento horizontal. Y comentar, bueno, del alineamiento horizontal, que se utiliza la propiedad tESALIGN y que puede ser de tres distintas maneras: o left, o right, o center. Esas son las tres posiciones que podemos utilizar para la propiedad tESALIGN en nuestra tabla. Y sobre todo para nuestro contenido de etiquetas TH y TD, como veis aquí en la etiqueta P que tenemos en nuestro HTML. Por tanto, la tabla ya hemos explicado su funcionalidad y esta es la que vamos a utilizar en este ejemplo. Y vamos directamente a nuestro CSS. Aquí tenéis nuestro código y de momento vamos a dar un border solid de un píxel y de color negro a la tabla entera, a las etiquetas TD y a las etiquetas TH, a los tres elementos de HTML. Vamos a darle un border solid negro y luego a la tabla, a la etiqueta table, vamos a darle además un border collapse y un ancho, un width de 100 píxeles. Y luego a nuestra etiqueta TH vamos a darle un text align left. Vamos a ver qué ocurre al darle un text align left a nuestra tabla. Para ello vamos a ir al navegador y vamos a ver
Y esto es lo que sucede. Como veis, la tabla la hemos alineado a la izquierda. Es decir, nuestros componentes están alineados a la izquierda, como veis aquí. Si pusiéramos TestAlign right, vais a ver lo que sucede. ¿Qué diferencia hay entre ponerle un componente u otro? Guardamos los cambios y vamos a refrescar. Como veis, se nos va hacia la derecha los elementos que tenemos en nuestro encabezado. Esa es la diferencia de alinearlo a la izquierda, a la derecha o al centro. Si queremos poner center, nos saldrá al centro. Aquí veis. Esos son los tres opciones que tenemos con TestAlign. Vamos a por el siguiente. División horizontal. En nuestro HTML seguimos con lo mismo. Nuestra tabla, como veis aquí. Y para la división horizontal vamos a utilizar la propiedad border bottom. Aquí tenemos nuestro estilo CSS. A la tabla en general le vamos a dar un border collapse y un ancho de 100 píxeles. A nuestras etiquetas TH y TD le vamos a dar un padding de 8 píxeles, como veis aquí, un TestAlign left, a la izquierda colocaremos nuestros elementos y luego le vamos a dar un border bottom de un píxel solid y de un determinado color, como veis aquí. Eso es lo que hace con esta propiedad border bottom. Vamos a hacer que se divida, que haya divisiones horizontales. Vamos al navegador y vamos a ver el ejemplo. Aquí veis cómo queda la división que hemos hecho con border bottom. Vamos a por el siguiente ejemplo. Y ahora vamos a utilizar un hover para que veáis su funcionalidad. Del HTML no hay nada que decir, seguimos con una tabla concreta que se ha creado en nuestro body y luego ya vamos a nuestro estilo, que es la base que tenemos de nuestro HTML. A la tabla, como veis aquí, le vamos a dar un border collapse y como vamos a seguir con el mismo código y un width de 100 píxeles. A nuestras etiquetas TH y TD le vamos a dar un padding de 8 píxeles, como veis aquí, un TestAlign left, ya hemos visto estas propiedades, y le vamos a dar un border bottom de un píxel solid y de un color determinado. Hasta ahí todo conocido. Y ahora esta propiedad es la que va a hacer que nosotros podamos tener la funcionalidad de hover. Y es fácil, como veis, poner a qué etiquetas vamos a darle esa funcionalidad, en este caso a las etiquetas TR,
Como veis aquí, 2 puntos y luego le ponéis hover y entre llaves qué tipo de funcionalidad le vamos a dar a hover. En este caso vamos a darle un color de fondo. Vamos al navegador y vamos a ver cómo funciona nuestro hover. Aquí tenéis. Ahora, al pasar nuestro cursor con el ratón por encima de alguna de nuestras filas de la tabla, como veis, se oscurece toda nuestra fila. Se pone de otro color distinto al blanco. Esa es la funcionalidad de hover. Vamos con el siguiente ejemplo, que es de Responsive Table. De HTML nada, seguimos con una tabla y vamos a nuestro CSS. Definimos nuestro estilo, a la tabla le damos un border collapse, un width de 100 píxeles, a las etiquetas TH y TD le vamos a dar un text align left y un padding de 8 píxeles, a nuestras etiquetas TR le vamos a dar un macro de fondo, a las filas impares de nuestra tabla, y para que sea responsive nuestra tabla le vamos a colocar un div. Vamos a envolver nuestra tabla en un div y le vamos a poner este estilo que veis aquí, overflow -x auto. Esta propiedad es la que sirve para hacer responsive el contenido de la tabla. Respeta sus dimensiones. Si la dimensión de la pantalla es inferior a la de la tabla y no se puede ver todo su contenido, saldrá una barra de desplazamiento. Vamos al navegador y vamos a ver nuestra tabla responsive. Aquí tenéis nuestra tabla. Ahora mismo, como la pantalla se ajusta al tamaño de nuestra tabla, nos sale la barra de desplazamiento responsiva, pero si ahora cogemos y reducimos nuestra pantalla, acordaros, vamos a inspeccionar el elemento de nuestro navegador, nos saldrán estos componentes y ahora, como veis, se nos adapta perfectamente al tamaño. En este caso estamos en 320 píxeles de pantalla y, como veis, se nos adapta nuestra tabla. Nuestra tabla, como veis, se ve un poco más pequeñita, no sale la barra de desplazamiento, hay veces que sí, otras veces que no, dependiendo del navegador. En Chrome, como veis, lo que hace es reducir un poco la letra de nuestra tabla y la adapta a las dimensiones Vamos al siguiente ejemplo.
Y aquí lo que vamos a hacer es lo que ya hemos visto en anteriores ejemplos. Vamos a hacer con nuestra tabla que tenemos en nuestro body de HTML nos salga un background de fondo en cada fila impar, salteándose nuestro background de fondo y colocándose solo en las filas impares. Ya lo hemos comentado antes, qué propiedad es la que crea ese estilo, y es esta de aquí. A la tabla, como siempre, le hemos dado un border collapse y un width de 100 píxeles. A TH y TD le hemos dado un tesalign left y un padding de 8 píxeles, y esta que veis aquí es la propiedad NTH child, la que nos hace que nuestra tabla podamos ponerle un background fondo de diferente color a las filas que nosotros creamos conveniente. En este caso le vamos a dar, como anteriormente hemos visto, a las filas impares un background de fondo de un color específico. Vamos al navegador y vamos a ver aquí. Veis, le hemos puesto a las impares, como veis aquí, a Peter y a Joe le hemos puesto un background gris a nuestra fila. Vamos a por otro ejemplo más. En este caso es Table Borders, y aquí es un ejemplo muy sencillo. Vamos a utilizar, en este caso, la propiedad border para dar estilo a nuestra tabla. Ejemplo muy simple, ya sabéis, siempre la base en nuestra tabla a la que vamos a dar estilo, y en nuestro CSS, pues tanto a la tabla, a las etiquetas TH y a las etiquetas TD le vamos a dar un border de un píxel solid y de color negro. Vamos a ver el resultado. Como veis, el border lo tenemos en todos los componentes de nuestra tabla. Table color, este es el ejemplo. Y a nuestra tabla que tenemos aquí, vamos a darle el siguiente estilo. A la tabla, en general, un border collapse y un width de 100 píxeles. A las etiquetas TH y TD le vamos a dar un tesalign left y un padding de 8 píxeles. Nuestras etiquetas TR van a tener un background fondo de un color específico en nuestras filas impares. Y en las etiquetas TH además le vamos a dar un background color con un color específico, en este caso con un color verde, y luego a nuestros textos le vamos a dar un color blanco. Vamos al navegador y aquí veis el resultado del diseño de nuestra tabla. A nuestro encabezado le hemos dado el color de fondo verde que hemos dicho antes y el color blanco a nuestro texto.
Vale, luego el background de fondo que hemos dado a las filas impares. Vamos a por el siguiente, table padding, y bueno, a nuestra tabla, en este caso que tenemos aquí, le vamos a dar el siguiente estilo: a la tabla, a la etiqueta TD y a la etiqueta TH, un border de un píxel solid y de un color determinado, y un text-align left. A la tabla solo le vamos a dar un border collapse y un width de 100 píxeles. A TH y a TD vamos a darle un padding. Esta es la propiedad que estamos estudiando ahora, un padding de 15 píxeles. Acordaros que esta propiedad padding lo que hace es generar un espacio en la tabla, alrededor del borde de la tabla. Vamos al navegador y vamos a ver el ejemplo. Aquí veis el espacio que hay entre la tabla, entre el texto y la siguiente tabla, hacia arriba y hacia abajo. Aquí veis la separación que hay hacia arriba y hacia abajo de píxeles en referencia al texto que tenemos aquí, por ejemplo. Si nosotros, en vez de poner 15 el padding, quitásemos el padding, vais a ver la diferencia de poner padding y no poner padding en una tabla. Guardamos, vamos al navegador, refrescamos y aquí veis la diferencia. No hay nada de separación entre la tabla, entre el texto y la siguiente fila. Entre una fila y otra no hay nada de separación. Si volvemos a poner nuestro padding de 15 píxeles, volveremos a ver la diferencia entre uno y otro. Esta es sin padding, y si refrescamos el navegador, lo que vamos a ver es lo que sucede poniendo padding o no poniendo padding. Aquí veis. El width y length de una tabla está en este ejemplo. Vamos directamente al estilo porque ya sabéis que tenemos la base, que es esta tabla, y en nuestro CSS le vamos a dar de momento a nuestra tabla, a la etiqueta de DTH, un border, un píxel solid y negro, y en nuestra tabla solo vamos a dar un border collapse sin width de 100 píxeles, y a nuestra etiqueta TH un height de 50 píxeles. Vamos a utilizarlo en el ancho, y el alto vamos a utilizarlo en nuestra etiqueta TH. En este caso es el alto, el height, que va a ser 50 píxeles. Vale, en este caso vamos a verlo en nuestro encabezado, la altura de 50 píxeles que vamos a darle a TH, a estas etiquetas. Vamos al navegador y aquí tenéis
50 píxeles que hay en nuestro encabezado. Aquí tenéis el texto de nuestros encabezados y son 50 píxeles lo que hay aquí. Y ya para finalizar nos queda el último ejemplo, en este caso el alineamiento vertical. Antes habíamos dado en horizontal, ahora el vertical. Para ello vamos a utilizar la propiedad vertical align que veis aquí. Pero antes de explicarla, ya sabéis que tenemos una tabla, como siempre, de base para darle estilo. Y lo que hace esta propiedad vertical align es posicionar, en vertical un alineamiento. Se puede poner o bien top, bottom o middle. En este caso nosotros vamos a utilizar, en este ejemplo, bottom. Y acordaros que se tiene que colocar las etiquetas TH o TD, como veis aquí en la explicación de la etiqueta B. En este caso vamos a utilizarla en nuestra etiqueta TD. El resto de estilo el mismo. Tabla TD y TH, vamos a colocar un borde de un píxel solid negro a la tabla, únicamente un border collapse y un width de 100 píxeles a nuestra etiqueta TD, un height de 50 píxeles, es decir, una altura de 50 píxeles a nuestro encabezado, y luego un vertical align bottom. Es decir, alineamiento vertical por abajo. Acordaros que las propiedades que puede utilizar vertical align son top, bottom y middle. Es decir, top sería colocar el alineamiento arriba, bottom sería colocarle abajo y middle sería en el medio, en la mitad. En este caso sería bottom. Vamos a ver lo que sucede colocando el alineamiento vertical en bottom, y aquí veis. Si pusiéramos top, vais a ver lo que sucede. Refrescamos y esa es la diferencia. Bottom, top. Y si ahora utilizamos middle, guardamos cambios, vamos al navegador y vamos a ver qué ocurre con middle. Se posiciona, como veis, el texto a la mitad. Lo dejamos de nuevo en bottom. Y vemos el resultado de nuevo en bottom y se posiciona abajo el texto. Pues bien, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado y la semana que viene seguiremos con el siguiente.